Salmo 23, versos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oramos. Padre, gracias te damos por esta palabra tuya, bendito Dios, que viene en el tiempo adecuado. Tú hablas a tiempo, hablas fuera de tiempo, bendito Dios, pero siempre tú cumples tu propósito en cada uno de nosotros, bendito Dios. Y nosotros, Señor, nos humillamos en este momento, nos ponemos delante de ti, oh Dios de la gloria, atentos para escuchar tu voz, bendito Señor, para oír tu instrucción, oh Dios de la gloria, y de esa manera caminar conforme a tu voluntad y hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Señor, háblanos. Estamos necesitados, estamos hambrientos de recibir tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si algo le falta al mundo y padece el mundo en este tiempo, mi hermano, es de dirección. De hecho, en el tiempo que vino el primer hombre a la tierra, este no necesitaba de nada porque Dios caminaba todo el tiempo con él. La presencia de Dios estaba constantemente con él, pero al pecar eso se rompió, esa relación que había se interrumpió, y a partir de ahí el hombre comenzó a buscar su rumbo. Entonces Dios en su misericordia estuvo dándole palabra al hombre, y el hombre tomaba entonces la decisión si hacía caso o no hacía. Entonces el pastor sirve para dar una dirección. La Biblia, cuando en la Biblia nosotros encontramos la palabra pastor, sobre todo en el Antiguo Testamento, realmente no está hablando de pastores de iglesias, aunque entran dentro de lo que quiere decir la palabra. Pero cuando el Señor hablaba de pastores, se refería a líderes, incluso se refería a gobernantes y a reyes. Cuando el Señor dijo: y les daré pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia, se refería precisamente a estos gobernantes. Y obviamente hoy lo podemos aplicar al liderazgo eclesiástico y todo lo que nosotros sabemos acerca de eso. Pero entonces, hermano, hoy día nosotros encontramos que hay mucha gente queriendo dar dirección. Hoy encontramos, está de moda lo que se conoce como fake news, ¿verdad? ¿Alguien ha oído esa frase? Se ha hecho muy famosa últimamente, e incluso se está utilizando en países donde no hablan inglés. Ya la gente sabe lo que son fake news, ¿verdad? Entonces las fake news, para que se dé una idea, son esos mensajes que a veces usted recibe, que le dicen: WhatsApp acaba de mandar un comunicado de que si usted no manda esto a 10, 12 personas, a usted le van a cancelar su cuenta y van a empezar a cobrarle lo que... Entonces esas son fake news, ¿verdad? Y cosas que le empiezan a enviar a usted por el Messenger. A veces llegan unos bien chistosos, hermano: mande este chapulín colorado a 12 personas y entonces a usted le va a ir bien, ¿verdad? Y le ponen ahí, no chapulín colorado, ponen otras cosas. Pero no se me ocurrió otro, así es que agarre el chapulín colorado. Pero a usted le han mandado de pronto eso y ha dicho: bueno, ¿será que lo mando? ¿No lo mando? ¿Será cierto? Y si me va mal por no mandarlo, ¿no? De pronto hay gente que cree en esas cosas. Entonces nosotros oímos hoy día direcciones que se quieren dar de todos lados, hermano. Hay un bando aquí diciendo: nosotros tenemos la verdad y nosotros somos los que vamos a sacar el país adelante. Y luego vienen los otros y dicen: no les crean a esos no tienen la verdad. Nosotros tenemos la verdad y nosotros tenemos la solución. Entonces uno como ciudadano está como que lo jalan de acá y lo jalan de este lado y uno no sabe qué hacer. Bueno, bien sencillo, hermano. Yo le enseñé de esto a usted. Nosotros no buscamos la verdad en un político, no buscamos la verdad en un sistema. Nosotros tenemos la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Si nosotros queremos saber qué hacer,
Simplemente tenemos que verlo conforme a la palabra. Si a mí me están diciendo que haga algo y yo encuentro en la Biblia que eso no está bien para mí, bueno, es fácil decir, yo voy a seguir como regla lo que la palabra me dice. No es lo que aquel político dice, no es lo que aquel está diciendo que se debe hacer, es lo que la Biblia me dice a mí. Entonces, hermano, ahora que estamos pasando por esta situación difícil en el mundo, hay gente que está esperando un Mesías. Hay gente que está esperando un Salvador, no precisamente como conocemos nosotros a Jesús, pero están esperando a ver quién es el que va a poder resolver este asunto. El mundo está en caos. Entonces están diciendo, ¿dónde va a aparecer el científico que va a cambiar esto? ¿Dónde va a aparecer esa vacuna milagrosa que tanto estamos esperando? Y ahí está la gente viendo de dónde va a venir la solución. Bueno, usted y yo no tenemos que buscar esas cosas y no tenemos que estar pensando quién es el científico que nos va a resolver el problema, porque nosotros tenemos a Cristo y tenemos su palabra que nos guía y tenemos su palabra que a nosotros nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Dicen amén. Entonces, este pasaje que nosotros acabamos de leer, mis hermanos, es David hablando del pastor, y él dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, hermano, y ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, entendemos realmente que este salmo era un salmo profético. Estaba hablando, en realidad el salmista estaba hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie había visto a ese pastor del que hablaba David. Nadie vio. Cuando David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ese pastor nadie lo había visto. Pero después, hermano, años más tarde, aparece entonces Jesús. Y cuando Jesús aparece, Él mismo se presenta y Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces la respuesta, el cumplimiento de la profecía que está de ese salmo que estaba dando David, se cumple a través de Cristo Jesús, cuando Él dice: yo soy ese pastor, yo soy el que voy a suplir esas necesidades, yo soy el que voy a llenar sus vidas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces vamos a ver un pasaje de la Biblia que nos ilustra de alguna manera y se acomoda exactamente con el Salmo 23 y que tiene que ver con Jesús. Entonces vayamos a Marcos capítulo 6 y verso 34. Marcos 6, 34. Dice, y vamos a ver para que usted vaya comprendiendo mejor lo que vamos a ir hablando, porque no vamos a ver toda la historia de todos los versos de esta historia, pero aquí hablamos del milagro que hizo Jesús de la alimentación a los 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces, vea lo que dice Marcos 6, 34. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora note, aquí Jesús vio toda la necesidad que esta gente tenía. Él pudo visualizar, y dice la Biblia que tuvo compasión, pero note que no inmediatamente ve la necesidad física de la gente, sino que Él dice: son como ovejas que no tienen pastor, es decir, no tienen dirección. Note que Jesús no vino inmediatamente y dijo: bueno, vamos a hacer el milagro de una vez porque lo que necesita esta gente es comer, sino que Él vio la necesidad espiritual que había en ellos. Entonces cuando los vio, Él dijo: necesitan dirección. Él dijo: necesitan que alguien les enseñe. Entonces, producto de esto, Él comenzó a enseñarles. El pastoreo, hermano, enseñado por Jesucristo, tiene que ver con compasión. Una persona que es llamada al ministerio, por ejemplo, lo primero que lo tiene que mover es la compasión por los demás. Es decir, ver que alguien tiene una necesidad y ayudar para que esa necesidad sea suplida, sobre todo en cuestión espiritual.
Ahora, yo le comentaba a los hermanos que cuando yo era jovencito, un adolescente, a mí siempre me gustó trabajar, porque mi papá me enseñó a trabajar. Mi papá, yo les he contado a ustedes que era de los que no podían ver a nadie sentado. Él, si lo veía sentado a uno, lo levantaba. Yo no sé, hermano, siempre había un clavo que clavar y siempre había una gotera que tapar. Entonces, él siempre, en cuanto me veía a mí, que andaba por ahí como que sin hacer nada, ¿verdad? Parecía que uno trabajaba en la casa, ¿no? Y hey, vení para acá. Y ya empezaba. Yo no sé si iba a tirar algo para que uno lo recogiera o si iba y desclavaba él mismo algo. La cosa es que siempre tenía que hacer algo. Bueno, entonces, cuando yo salía de la escuela, cuando terminaba el ciclo escolar, yo buscaba un trabajo. Conseguí un trabajo, me gustaba irme a trabajar, me gustaba ganarme mi dinero. Entonces, me recuerdo que en una de esas ocasiones mi papá me dijo, ya te conseguí trabajo, me dijo, con un amigo mío. Y le dije, ¿dónde? En un taller de torno, me dijo así, ¿verdad? Y yo ni sabía qué era eso, hermano, pero me fui al taller. Y ahí se fabricaban cosas que servían para plomería, algunas piezas que eran para como coladeras, cosas así, y también hacían los plomos para los albañiles. No sé si ustedes han visto ese plomo que lo ponen así, sirve creo que ¿para qué? Para nivelar, exactamente. Entonces, eso se hacía ahí y eso es hecho de bronce. Y eso lo funden. Entonces, se ponían en unos moldes y luego que eran hechos de arena y luego se ponían varios en la misma caja. El problema es que salían, ya cuando se enfriaban, estaban dos pegados. Entonces el trabajo de uno, yo pensé que a mí me iban a poner a diseñar o algo así. El trabajo de uno, hermano, era llegar, agarrar esos plomos y empezar a quitarles esa parte que no les servía, porque después los tenían que pulir. Imagínense el molde de arena, salían todos como que de afuera como que fuera arena. Bueno, la cosa es que yo tenía que llegar y yo les dije, ¿cómo hacemos esto? Mira, lo que tienes que hacer es quitarle esta pieza. ¿Y dónde hago eso? Bueno, ponlo en la prensa. Lo puse en la prensa, hermano, y luego había que agarrar un cincel y con el martillo había que pegarle. Entonces yo pegaba un martillazo en el cincel y 4 en mi mano, hermano. Entonces terminaba yo todo morado, así todo golpeado. Alguien me vio y fue movido a misericordia, hermano. Le dio compasión que yo era como oveja que no sabía usar el martillo. Entonces me agarró y me dijo, no, así no lo hagas. Y comenzó a enseñarme y me enseñó una técnica, hermano, que rara vez yo me volví a golpear la mano. Me enseñó. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? El Señor le da compasión ver cómo la gente se golpea. Como la gente que no tiene rumbo, que no tiene pastor, me refiero a Cristo Jesús, que no tiene a Cristo en su corazón, se golpea porque son como ovejas que no tienen quien les enseñe. Cuando Jesús vio que eran ovejas que no tenían pastor, entonces comenzó a enseñarles. No empezó a darles inmediatamente, sino empezó a enseñarles la palabra que Él traía para ellos. Y eso es lo que hizo la diferencia. Ahora, el pastor se ocupa del alimento. En el salmo que leímos, habla precisamente de que en delicados pastos, es decir, el Señor llevará a sus ovejas a comer de manera correcta. Pastos, no cualquier pasto, sino pastos delicados. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 6. Ahora vaya a Juan capítulo 6, verso 5. Juan 6:5. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así: cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Él inmediatamente vio que había una necesidad física en ellos. Entonces Jesús se propone hacer un milagro para poder
dar de comer a toda esta gente. Usted conoce la historia, los discípulos empezaron a decir que no había tanto como para darle a la gente. Buscaron por ahí un niño que llevaba 5 panes y 2 peces, estuvo dispuesto a darlos. Por cierto, los panes eran de cebada. Esos eran los panes más baratos que había. Eso solo la gente pobre lo comía. Entonces habían llevado esos panes, y esos fueron los que el Señor multiplicó para darle de comer a toda esta gente. Entonces, una necesidad física que ellos tenían, esta gente que estuvo ahí nunca comprendió lo que el Señor estaba haciendo, o por lo menos la mayoría de ellos no entendieron de qué se trataba el milagro. Porque ciertamente Jesús les dio de comer a todos ellos, hermanos, de manera milagrosa. Pero ellos pensaron que eso era realmente lo que Él había venido a hacer, a suplir las necesidades físicas de ellos. Pero detrás de esa necesidad física que el Señor estaba viendo en ellos, había una necesidad más grande, y la necesidad era interior. La necesidad no era simplemente de suplir que hoy comieran y de todas maneras al siguiente día iban a tener hambre, hermano. No es que esos panes fueron tan milagrosos que ya ni comía la gente, sino que eso se terminó. Pero el Señor quería ir más allá. El Señor quería traer el alimento a sus vidas, de manera que ellos no tuvieran que buscar en ninguna otra parte, que ya no anduvieran por ahí tratando de encontrar qué comer o con qué saciarse ellos interiormente, porque Dios estaba dispuesto a darles ese alimento. Entonces, note, el pastor suple el alimento. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia que los puso a descansar donde había pasto. Lo mismo que dijo el salmista en el Salmo 23. Vea conmigo el verso 10, por favor. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había que mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Entonces aquí se cumple la palabra donde el Señor también trae un descanso en este momento físico. Ahora, yo siempre le he platicado a usted que cuando el Señor hace milagros, no hace milagros solamente por hacerlos. Es más, el Señor no hace milagros si no tiene un propósito detrás del milagro. Entonces, cuando el Señor estaba haciendo todo esto, de darles de comer, de ponerlos a descansar, ellos tenían que entender el mensaje, y usted y yo tenemos que entender el mensaje de las cosas que Dios hace en lo físico, para que entendamos qué es lo que realmente Él quiere hacer en lo espiritual. Mire, le voy a contar algo. Yo siempre he pensado que Dios no hace milagros para hacer famoso a nadie, hermano. Dios no dice: me gusta para que sea famoso y que haga muchos milagros. Por eso yo no mucho creo en cosas a veces que se hacen cultos de milagros. Y venga el culto de milagros, hermano, y venga por su milagro, así como que estuvieran en especial, ¿verdad? Como que estuvieran en oferta. Entonces, venga por su milagro, hermano, y venga para acá y venga para allá. Yo no creo en eso. De veras no. Ahora, ¿usted no cree que Dios hace milagros entonces, pastor? Sí. Y también creo que usa gente para hacer milagros, siempre y cuando la motivación del que lo está haciendo sea darle gloria a Dios y la compasión por los demás, y que Dios tenga un propósito detrás del milagro que está haciendo. Cuando el hermano G.J. Ávila, ¿cuántos oyeron hablar de G.J. Ávila en alguna oportunidad? Hay unos cuantos veteranos del evangelio acá, ¿verdad? Porque él ya falleció. Este hombre, hermano, era tremendo, usado por Dios de una manera impresionante. Él llegaba, la gente se levantaba de las sillas de ruedas, hermano. La gente era impresionante. Cuando él hacía el llamado para recibir a Cristo Jesús, hermano, ese parecía que cataratas estaban cayendo hacia abajo. La gente movilizándose para aceptar a Jesús. La gente corría a la plataforma a recibir a Cristo, hermano. Entonces, esos milagros que se veían ahí tenían un propósito. Yo les he platicado de la señora del bar de la colonia.
Había una señora que tenía un bar en la colonia y a ella le invitaron. Y un bar de los que habían muchachas trabajando, usted sabe de qué, y todo, hermano. Y ahí era una cosa, Pecosville se llamaba ese bar. Entonces, ¿cómo sabe? Ahí pasaba uno enfrente, hermano. Aparte yo era un niño, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, esta señora la invitaron a una de estas campañas. Y ella fue, hermano. Ella fue, creo que no iba esperando un milagro, pero ella tenía unas muelas que estaban malas. Estaban ya así, que no, ya ve cómo en nuestros países a veces se descuidaba mucho la gente en ese sentido. Entonces cuando ella fue, el hermano Gille comenzó a orar. Hermano, las muelas de esa señora se le fueron rellenas de platino. Fue una cosa impresionante, fue un milagro, hermano, pero impresionante. Entonces, ahora, ¿qué pasó después de eso, hermano? No la sacaron en revistas, no andaba la señora, miren, le cobro tanto porque usted venga a ver qué fue lo que me pasó. Esa señora llegó al bar y dijo: señoritas, esto se cierra, este negocio se acabó, no más bar, no más prostitución, ya no, Cristo me salvó. Ni siquiera fue a testificar lo de la muela, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar con esto? Que detrás del milagro físico, Dios hizo un milagro interior que era mucho mejor y mucho más importante, porque yo estoy seguro que tal vez esa muela hasta se le va a caer, hermano. Es no vende el platino, porque es celestial el asunto. Fue milagroso. Es una broma, pero el cambio que el Señor hizo en su corazón, eso fue lo importante. ¿De qué sirve que ella hubiera salido con sus muelas de oro, hermano, y a sonreír ahí en el bar? Miren lo que me pasó. Dios está interesado en nuestro interior. Todo lo que Dios hace, si Dios a usted lo prospera en algo, pregunte para qué. Señor, ¿por qué? Porque a veces solo preguntamos cuando de pronto no nos está yendo muy bien. Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? Pero ¿qué tal preguntar cuando nos está yendo bien? Señor, ¿por qué me está yendo bien? Este milagro que me acaba de suceder, qué sé yo, financiero, físico, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto que tú me estás dando? ¿A quién le tengo que testificar? ¿Cómo debo usar los recursos que tú me estás dando para que entonces entienda que este milagro físico, porque lo que Dios le da a usted material, hermano, se le va a acabar o se va a ir de pronto usted ¿verdad? Al cielo? Y ahí no se va a llevar nada, hermano, nada. Mire, por más que usted guarde y deje en el testamento y pónganme en la caja lo que voy a necesitar, hermano, eso no va a suceder. Es más, cuando usted se muera, ya usted lo están enterrando y ya se repartieron todo, hermano. Estoy metiendo cizaña yo ahora. Pero bueno, entonces los puso a descansar. El descanso que el Señor les estaba dando también tiene una enseñanza espiritual. No es que Dios simplemente quiere, porque a veces nosotros confundimos ese cansancio, ¿verdad? Y tal vez tenemos un cansancio espiritual y lo que hacemos es, bueno, entonces me voy a tirar en delicados pastos, o me voy a tirar aquí en este delicado sofá, y aquí que el Señor me haga descansar. Hermano, y no entendemos que realmente lo que necesitamos no es un descanso físico. Yo no estoy diciendo que usted no descanse. Yo no estoy diciendo que usted no se vaya de vacaciones. Váyase de vacaciones. Si usted tiene y puede y sabe y tiene todo programado, dele. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero eso no quita el cansancio espiritual. Ay, me siento todo así, no sé cómo, necesito retirarme por allá al lago, qué sé yo. Y eso no le va a quitar. El que está cansado y cargado tiene que venir delante del Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Entonces, a través de esto, ese cuidado que Jesús estaba teniendo. Porque ¿quién se preocupa, hermano, en una cruzada de decir que descanse la gente? Pues tírenla aquí en la gramilla del estadio, que descanse. Nadie, hermano. Pero el Señor sí se preocupó porque la gente estuviera ahí. Pero una vez más, detrás de eso que él estaba haciendo había una enseñanza profunda que ellos deberían discernir y no lo hicieron. Entonces, David también exclamó que junto a aguas de reposo él me pastoreará.
Y mire lo que dice el verso 19 y 20. Pasa que la gente le dieron de comer y todo y se emocionaron porque dijeron, wow, esto está tremendo, esto está bueno. Entonces lo querían seguir a todos lados. Entonces cuando Jesús los vio, simplemente le dijo a sus discípulos, súbanse en la barca y váyanse ustedes y yo los alcanzo. Y mire lo que pasa ahí. Dice versos 19 y 20. Cuando habían remado los discípulos, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Note, hermano, cuando ellos se van, la Biblia dice que comenzó a levantarse un viento y obviamente empezó a haber un poquito más bien o mucho, que se levantaba el mar o el lago de Genesaret, el mar de Galilea. Cuando se empieza a levantar todo esto, de repente ven a alguien. Dice la Biblia que tuvieron miedo y yo no los culpo. Porque yo miro a alguien caminando sobre el agua y yo me voy a asombrar, hermano. Y si está oscuro, y si se está levantando el agua, y yo no sé qué es lo que está pasando, obviamente también si no sabemos nos va a dar temor. Ahora lo que a mí me encanta de esto, hermano, es que Jesús, no es que el agua estaba así. En primera, es imposible caminar sobre el agua. Y segundo, el agua no estaba calmada. Había turbulencia, se estaba levantando las olas y sin embargo, yo no me imagino a Jesús así como que, ay, por aquí voy, y aquí, ay, se levanta, ay, me va a caer esta ola encima. Yo no me imagino a Jesús así, yo me imagino que Jesús caminaba y donde él ponía el pie, hermano, el agua simplemente se calmaba porque él era el que iba caminando allí. Ahora, ¿qué quiere decir ese milagro? ¿Para qué lo hizo el Señor? Para que los discípulos dijeran, wow, qué bárbaro, mire, qué Señor, qué bárbaro, qué maestro el que nosotros tenemos, hasta camina sobre el agua. El propósito de Jesús no era ese, sino entender que aunque hayan aguas de este tipo, hermano, el Señor es mi pastor y junto a aguas de reposo Él me va a pastorear. Si su presencia está conmigo, entonces el agua se tiene que calmar, hermano. En el mundo pueden haber tormentas y cosas que se levantan y hoy estamos en medio de una tempestad, de tanta cosa que está sucediendo, pero nosotros estamos confiados. ¿Por qué? Porque vamos con aquel, nos va guiando aquel que tiene el poder y la capacidad de caminar sobre cualquier circunstancia, por ir encima, no abajo. Si nosotros tratamos de caminar sobre el agua, hermano, nos hundimos, ¿verdad? Y terminamos abajo, y si no sabemos nadar, que Dios nos guarde. Pero Él se para sobre lo imposible. Y si Él se para sobre lo imposible, hermano, yo entonces puedo experimentarlo. El único hombre que puede contar una experiencia igual, y le vamos a pedir allá en el cielo que nos la cuente, es Pedro. De ahí, hermano, ¿cómo se llama el mago que existía aquí? Chris Angel. Esos son cuentos, hermano. Esos son aparatos, son cosas que ellos hacen ahí, son trucos de magia. Pero el Señor caminó sobre el agua. Si la Biblia nos dice a nosotros que eso sucedió, yo lo creo, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, Jesús no solamente quería alimentarlos físicamente, sino también espiritualmente. Ahora, esta gente que fueron alimentados, cuando el Señor les dio eso, rápido pensaron, rápido les empezó, como recibieron algo material, dijeron, esto está bueno. Este era el Mesías que nosotros estábamos esperando. Este es el rey que nosotros necesitamos. Imagínense, ya no vamos a tener que trabajar para comer, solo venimos con Él y Él, es más, le traemos 2, 3 panes que consigamos ahí y Él nos va a dar de comer a todos. Entonces ellos empezaron a poner su mirada solamente en lo material que el Señor estaba haciendo, sin entender, una vez más, lo espiritual que había detrás y la verdadera intención que el Señor tenía con ellos. Entonces, hermano, cuando vieron que esto sucedía, dijeron, a donde vaya, vamos.
Y como donde hay comida, hermano, a uno le gusta ir, ¿sí o no? ¿Verdad que donde hay comida, hermano, uno dice, vamos a tal lado, va a haber comida? ¿Cómo fue la cosa? No tenía ganas y de repente como que me dieron, ¿verdad? En Guatemala, en la iglesia, me da risa porque antes hacían las bodas allá, no eran, bueno, voy a invitar a mis compañeros, a mis amigos y que vengan solo ellos, ¿verdad? Sino que allá lo tiraban a toda la iglesia, hermano. Y pobres novios, que Dios los bendiga, porque tenían que preparar tamales para la congregación y un poco más. Hermano, y los días, habían ciertos días donde hacían servicio, donde unos cuantos habían, hermano. Solo anunciaban que ese viernes había boda. Ay, hermano, eso era un avivamiento, pero tremendo, porque habían tamales. Entonces, donde hay comida, hermano, a la gente le gusta, a la gente nos gusta ir, honestamente. Nos gusta estar ahí. Entonces, esta gente dijeron, hay comida. Jesús nos predica bonito, qué bonito lo que nos dice, y aparte nos da de comer. Ay, no importa que se alargue, con que nos dé de comer al final, eso está bueno. No como aquí, que nada más se alargan y no hagan nada. Pero entonces, vea lo que dice verso 25. Algunos lo están agarrando tarde, pero está bien. Nosotros debemos hacernos esta pregunta, hermano. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? ¿Por qué es cristiano usted? Porque hay gente que se le dice que siga a Cristo, pero con un interés. Hay gente que le dice, ven a Cristo y vas a ver que todo te va a salir bien. Y la gente, porque todo le salga bien, ¿quién no quiere seguir algo que le están prometiendo algo así, una cosa como esa, hermano? O ven a Cristo y vas a ser prosperado, vas a ser próspero. Es más, vas a ser rico y vas a tener en abundancia. Y ahí va la gente. ¿Por qué? Porque donde dicen que hay, hermano, y lo invitan a uno, uno va. Pero el Señor no nos está llamando a nosotros de esa manera. El Señor nos está llamando porque Él tiene algo que no es temporal, que no se termina. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es una obra que tiene consecuencias eternas. ¿Cuántos dicen amén? Versos 25 al 27 dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, para irnos un poquito más rápido, vea lo que dice el verso 30. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora note por favor, la gente había comido allá y comieron. Hay una versión que me gusta que dice, comieron hasta que se hartaron. Había en abundancia, comieron mucho, hermano. Llegaron, fue un milagro. Fue de una manera milagrosa que recibieron esa provisión. Ahora, cuando ellos llegan ahí y le dice, Jesús, ¿cómo has estado? Te andábamos buscando. Y como el Señor puede ver el corazón, hermano, como el Señor puede discernir la intención, Él supo que no era devoción lo que había en el corazón de ellos hacia Él, sino más bien hacia lo que Él les podía dar. Entonces Jesús, siendo sincero y honesto, les dice, bueno, ustedes me buscan solamente porque comieron el pan y se llenaron, pero realmente no me quieren a mí. Trabajen por la comida
que a vida permanece, no por la que perece. Entonces ahí como que ya no les gustó el asunto, ¿verdad? Y yo pensé que la cosa iba a ser diferente. Entonces se enojan, y como se enojan, le dicen al Señor: oh, ¿qué señal nos das tú a nosotros? Y yo le decía a los hermanos en el servicio anterior, que si yo hubiera, a mí me hubieran hecho esa pregunta, si yo hubiera sido el del milagro, yo hago el milagro, y después viene otro y me dice: ¿qué señal me das? Yo le doy un coscorrón, hermano. Yo le doy un cosco, decimos nosotros, ¿verdad? Como dicen en México, un zape. ¿Un sope o zape? ¿Sope? Zape y sope, en diferentes áreas. Yo le doy uno, hermano. Y todavía le digo: ¿y lo que te comiste ayer qué? ¿De dónde apareció? ¿Tú lo llevabas en la lonchera o qué? Yo le alego, hermano. Pero el Señor simplemente les dice: ustedes tienen que saber. Primero, porque ellos empiezan a decir: oh, Moisés le dio de comer al pueblo. Cuando estaban en el desierto, nuestro líder Moisés hizo eso. Descendía el pan del cielo, el maná, y comían. Entonces el Señor les aclara y dice: en primera, no fue Moisés, fue el Padre el que dio el maná, el que dio el pan. Y ese pan que ellos recibieron también era algo que pertenecía a una figura solamente. Ese pan que descendió del cielo realmente lo dio mi Padre, y ese pan yo soy. Mire lo que dice el verso 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces él vuelve otra vez a la carga, les dice: ustedes no están entendiendo el mensaje. Ustedes piensan que lo que yo les voy a dar es para que coman, y así no van a tener que hacer mucho, y van a vivir como el pueblo de Israel, que le caía el pan y simplemente lo metían a su tienda y se lo comían, y eso era todo. Al otro día volvían a salir, lo recogían, lo esperaban, lo recogían y volvían otra vez. Y eso es lo que ustedes quieren hacer. Pero no es eso lo que yo he venido a hacer con ustedes. El pan de vida, el pan que descendió del cielo, aquello que vieron sus padres, era la figura de lo que sucedería unos cuantos años más tarde, cuando el Hijo del Hombre iba a venir, cuando Dios iba a ser manifestado en carne. Y entonces lo que ustedes necesitan comerse es la palabra que sale de mi boca. Eso era lo que el Señor les estaba tratando a ellos de explicar, pero ellos no entendieron, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender algo. ¿Qué necesitamos nosotros, hermano? Porque mire, algunos pronostican que se viene un tiempo de mucha necesidad. Yo no sé por dónde vamos a pasar. Y digo esto porque las transmisiones nuestras y los videos nuestros van a diferentes partes y nos ven a veces en otros países. Viene un tiempo difícil para el mundo, es lo que se está diciendo. Pero nosotros tenemos que entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mientras nosotros seamos alimentados de la palabra, hermano, de lo otro que nosotros vamos a necesitar, también el Señor se hará cargo. Él abrirá puertas, Él abrirá los cielos, Él hará milagros. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, hermano, pero si nosotros creemos a la palabra del Señor, antes que creer otras cosas, hermano, antes que estar buscando en otras cosas o esperar que Dios lo haga, simplemente hay que recibir del alimento que Él nos está dando, y todo lo demás vendrá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ¿cómo puedo yo mantenerme creyendo al Señor, hermano? Apegándome a la palabra, dejando que Él sea mi pastor, que Él me diga a mí, que se levante el agua, yo estoy cerca de Él, y cerca de Él las aguas se calman, hermano, porque Él ha prometido hacerlo. Que necesito, tengo problemas y no sé qué es lo que va a pasar, y hay esto y hay el otro, hermano. El Señor, a través de su palabra,
nos da a nosotros la paz en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. El Señor dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no va a tener que andar buscando. Hermano, cuando yo encontré a Cristo, dejé de buscar. Yo dejé de buscar, ya no necesité nada más, porque yo en Él encuentro todo lo que yo necesito. Y ese es realmente el mensaje del Evangelio y el mensaje del Señor. En Él, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. No tenemos que estar trabajando de más, hermano, por las cosas materiales, cuando nosotros tenemos al Señor. El Señor abrirá puertas y habrá trabajo, y de alguna manera vamos a salir adelante. Pero primero tenemos que buscar lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, Jesús les estaba diciendo: yo soy el maná que descendió del cielo. Y yo me puse ahí a buscar algunas similitudes que hay entre el maná que descendió del cielo y Cristo Jesús. Mire, lo primero, cuando yo antes oía en la escuela dominical y era niño, oía que había caído maná del cielo, yo me imaginaba un pan entero cayendo del cielo y la gente recogiendo y comiendo, ¿verdad? Decía, comían pan hasta decir ya no. Pero realmente no es eso. Esto era una como especie de semilla lo que caía. Y la forma que tiene este maná que cayó en ese tiempo, hermano, en el desierto, es que era muy pequeño. O sea, ellos tenían, obviamente recogían bastante, pero el grano era pequeño. Y lo pequeño nos habla a nosotros de humildad, si lo comparamos con Jesús. Mire, ¿sabía usted que nosotros como seres humanos, si nos empezamos a comparar con el mundo y luego le ponemos un planeta más grande y luego le ponemos una estrella que es más grande y luego le ponemos el sol y luego le ponemos que hay estrellas que son mucho más grandes que el sol mismo, hermano? Cuando usted viene a ver, nosotros somos realmente diminutos. Somos muy pequeños, hermano. Y mire el Dios que usted y yo tenemos, que dice la Biblia que se humilló. Filipenses dice que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, hermano, de hombre, se humilló hasta lo sumo. Es decir, Él, siendo grande, hermano, se hizo pequeño como uno de nosotros para venirnos a pastorear, para venirnos a enseñar. Entonces, si nosotros comparamos el maná que caía en aquel tiempo, que era pequeño, eso habla de Cristo Jesús, que también descendió como uno igual que nosotros, o por lo menos semejante a nosotros. Luego era redondo. ¿De qué nos habla lo redondo a nosotros, hermano? Nos habla de algo eterno. Si usted toma algo que es una esfera o algo redondo, ¿y dónde empieza esto? ¿Y dónde termina? Y usted le da vueltas y usted nunca va a encontrar dónde empieza y dónde termina. Y Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Antes de mí no hay nadie y después de mí no hay nadie. Él es eterno. Cristo no es un personaje que nació allá en Belén hace unos 2000 y tantos años y que fue un buen hombre y bueno, existió, tenía una enseñanza diferente, eso como que le cayó muy bien a la gente y entonces se formó una religión, la religión de los cristianos. Eso es falso, hermano. El Salvador que nosotros tenemos ya existía desde antes. Por eso él mismo lo dijo cuando le hablaban de Abraham: mira, este no tiene ni siquiera 50 años y está hablando de Abraham antes que Abraham fuese. Yo soy. Ni siquiera dijo yo era, dijo yo soy. Antes que Abraham existiera, yo ya existía. Entonces denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, en lo redondo de la figura nos muestra que Él es eterno. Era blanco. Contrario a lo que algunos pudieran pensar, este maná era blanco, hermano, era de color blanco. Y el blanco nos habla a nosotros de pureza. La Biblia dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El único hombre que ha estado en esta tierra que nunca pecó es Cristo Jesús.
él se mantuvo siempre puro. Él nunca pecó, y eso es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque al haberse guardado, al no haber pecado, hermano, eso significaba que era perfecto para el sacrificio, y al hacer ese sacrificio perfecto nos proveyó a nosotros la salvación. Si él hubiera pecado, hermano, el sacrificio no hubiera sido aceptado por el Padre. Entonces, hermano, tenemos esa ventaja, que el Señor fue perfecto. Y por último, el sabor era como miel. La Biblia dice en Salmo 119, 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, si logra ver usted en estas 5 cosas que le acabo de mencionar, cómo es similar el maná que descendió en el desierto y con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ir terminando, mis hermanos, Jesús dijo: yo soy. Y la palabra yo soy en griego se dice ego eimi. Esta palabra es la misma que Dios le dijo a Moisés. ¿Se recuerda cuando Moisés en Éxodo? Es más, se lo voy a leer, se lo leo yo. Éxodo 3, 13 y 14 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, yo me puse a usar un poquito mi imaginación y dije: yo no creo que Moisés haya llegado y le haya dicho: Señor, ¿quién les digo que me envía? Yo soy. Ah, bueno, yo soy. Yo soy. Yo creo que Moisés se quedó pensando. Dijo: ¿cómo así? O sea, yo soy, me envía. O sea, Moisés esperaba un nombre. Y el Señor le dijo: diles que yo soy, te envía. Ahora, ¿qué le quiero enseñar con esto, hermano? Que la incógnita que quedó en la mente de Moisés fue respondida por Jesús cuando Él vino. El nombre en la Biblia no es, los nombres bíblicos regularmente tienen que ver con la personalidad y la naturaleza de la persona. Por ejemplo, Isaac se llamaba Isaac porque su nombre significa risa. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque Sara se rió cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo. Empezó, se puso a pensar en Abraham y dijo: viejito, sombras nada más, dijo, y ya está muy viejo. Entonces le dio risa. Y por la risa que ella le dio en ese momento, entonces le puso de nombre a su hijo Isaac, que quiere decir risa o Dios me hizo reír. Entonces, el nombre tenía que ver con la personalidad de una vez más, valga la redundancia, de la persona. Entonces, ¿qué le quiero enseñar con esto? Cuando el Señor le dice yo soy, mire lo que Jesús dice en Juan 17:6. Juan 17:6, yo se lo leo. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Note lo que el Señor está diciendo. Dice: yo he manifestado a los hombres. No vine a decirles cómo te llamas tú. No vine a decirles cuál es tu nombre en cuestión simplemente de palabras, sino vine a demostrarles la naturaleza de tu nombre. Por eso Jesús siempre usaba esta misma frase. Cuando los discípulos tenían temor, Él les dijo: no teman, yo soy. Note que no les dijo, no le dice: no teman, yo Jesús aquí, soy Jesús. No teman, yo
soy. Hermano, cuando él pronunciaba esa palabra, era la naturaleza de Dios la que salía. Cuando lo quisieron tomar preso y se acercaron, buscamos a Jesús llamado el Cristo, y él les dijo, yo soy. Y cuando les dijo yo soy, cayeron al suelo, hermano, porque en esas palabras había poder. Se manifestó la palabra del poder de Dios. Él fue manifestado en carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino a mostrarnos la naturaleza del Padre. Vino a mostrarnos el amor del Padre, hermano. Yo no sé si usted se emociona, pero yo sí me emociono. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Si alguien está atado, el Señor dijo, yo soy el Cristo, y me ungió el Señor para desatar, para acabar con las ligaduras. Mire, si alguien tiene hambre, él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Si alguien necesita sentirse satisfecho, el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Si alguien está viviendo en oscuridad, hermano, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso es que yo siempre digo, platicaba con mi hija y hablábamos un poquito acerca creo que les mencioné eso, que hablábamos un poquito acerca del racismo. Creo que fue en el servicio anterior, y hablábamos un poquito del racismo, y mi hija me decía, entonces yo le decía, mira mi hija, eso siempre ha existido y eso realmente no se va a acabar, eso siempre va a existir en el mundo. Y me dijo, no seas tan pesimista. Le dije, no es que yo sea pesimista. Un día se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando Cristo vuelva una vez más y establezca su reino en la tierra. Entonces todos los males que tiene el mundo, hermano, se van a terminar. Por ahora este mundo es gobernado por usted ya sabe quién. Pero cuando Cristo venga a establecer su reino, hermano, y yo lo creo con todo mi corazón, que un día el Señor volverá, porque así como prometió la primera vez venir, vino, y la segunda vez lo volverá a hacer, y Él estará una vez más. Entonces no se va a terminar la oscuridad de este mundo sin Cristo. Y si alguien está viviendo en oscuridad, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Si alguien se siente sin salida, Él dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta de salvación, pero también es la puerta de escape. Porque hay gente que está atada, hay gente que está atada a un vicio, está atada, qué sé yo, a cualquier cosa, hermano. La puerta es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alguien se siente muerto espiritualmente, hermano. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y denle ese aplauso fuerte a Cristo. Y si alguien se siente perdido, hermano, el Señor dijo, yo soy el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el yo soy. El yo soy ¿qué? El yo soy todo lo que tú necesitas. No necesitas absolutamente nada más. Necesitas a Cristo en tu corazón, en tu vida. Si te sientes, hermano, sin rumbo, Él es el pastor, Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo dio para que tú y yo tuviéramos hoy la bendición de poder conocerle a Él y de ser guiados no por las noticias, no por lo que sucede en el mundo y por las circunstancias, sino por lo que dicen las buenas noticias del Evangelio. Póngase de pie, por favor.